Una de las cosas que me han llegado es que la justicia sagrada, o sea, estos movimientos, los movimientos de justicia sagrada que vienen de Dios realmente, y si es sagrada es que viene de Dios, no siguen los tiempos que necesariamente el ser humano piensa. No es porque a Dios se le pasa el tiempo o porque esté mirando hacia otra parte. Es porque muchas veces sabe que los errores, los pecados, los daños, las cosas malas cometidas, pues no siempre se hacen con maldad deliberada o conocimiento de causa. Sabe que a veces la gente hace cosas malas sin ser consciente del mal que está haciendo. Entonces a veces da un tiempo para ver si la gente se corrige, o sea, para ver si hay tomas de conciencia, si hay un cambio, si hay una evolución, si hay algo que, en fin, que puede mejorarse al respecto y si hay un arrepentimiento. Porque, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero hasta en la Biblia está dicho, Dios no quiere que el malvado perezca, sino que se arrepienta. Esto es del Antiguo Testamento. Para los cristianos, Jesús mismo habló de estas cuestiones también, pero en el Antiguo Testamento ya está. Y ahora no sé citar el versículo exacto, pero esto está escrito. Dios no quiere que el malvado perezca, quiere que se arrepienta. Da muchas oportunidades de cambio, de aprendizaje, de maduración. Ok, entonces, ahora no estoy hablando de lo que está pasando, ¿vale? Sino que estoy hablando en general. Estoy estableciendo, digamos, una línea general que se me está mostrando acerca de cómo son los tiempos de la justicia sagrada y por qué a veces suceden cosas horribles en un punto del mapa o en un momento del tiempo. Parece que los malvados se van de rositas, se van de puntillas, no sufren repercusiones, no necesariamente, o sea, muchas veces se van sin sufrir nada, sin que nadie los detenga y parece que hay impunidad total. Pero la justicia sagrada, es una facción, vamos a decir, de seres sagrados que trabajan para el Creador y que, es como si fueran parecido a nuestro cuerpo de la justicia, nuestro cuerpo legal, pero con poderes de castigo, con poderes de punición, con poderes de atadura. Tienen poderes para atar a los seres malvados, tienen poderes para castigarlos, tienen poderes para hacer muchas cosas, pero parte de lo que se les impone a los seres de la justicia sagrada es que no pueden activarse y empezar a actuar hasta que se haya dado suficiente tiempo a las almas implicadas para tomar conciencia del daño que han hecho, arrepentirse y mostrar un cambio. Ok, entonces esto explica que a veces incluso puedan pasar generaciones, o una generación, dos o más, entre una cosa que se ha hecho mal y que los descendientes o que la sociedad X, donde están, digamos, esos poderes que hicieron el mal, pues viva las consecuencias. El tema realmente es complicado, ¿vale? Porque entraríamos a hablar de si los descendientes merecen vivir consecuencias negativas de sus ancestros. Aquí hay personas que dirían, es un tema de reencarnación. A veces los castigos o las puniciones o el encarcelamiento, la atadura, llega a los descendientes. ¿Por qué? Porque son almas reencarnadas de sus antepasados. En África, por ejemplo, en algunas tribus se dice mucho, entre los Dagara, por ejemplo, los Dagara afirman que muchos de nosotros somos reencarnación de nuestros antepasados, porque los árboles ancestrales buscan perfeccionarse a sí mismos, buscan alcanzar la plenitud y entonces hay un movimiento de antepasados que renacen en los propios descendientes. Es una hipótesis. Yo ni afirmo ni niego porque estos asuntos no los tengo 100% claros, ¿ok? Pero a mí se me ha explicado algo, digamos de un modo más simple,
que no requiere necesariamente creer en estas cosas. Y se me ha dicho, por ejemplo, que esto es como, en términos legales, como sucedería en la realidad normal. Pongamos por caso, tus padres tienen una casa que le robaron a un vecino durante una época de persecución política, religiosa o ideológica. Esto es una hipótesis, ¿eh? Es como una hipótesis de trabajo, como estos problemas de estudio. Entonces tus padres tienen esa casa y la tienen a lo mejor desde hace 40 años o 50, pero fue robada en su momento. En su momento no hubo ninguna repercusión para la gente que masacró o atacó o expulsó a esa otra parte de la población por causa religiosa y tal. Simplemente pareció que todo seguía en impunidad total. Pero resulta que, bueno, pues hay un cuerpo legal que es reclamado para que se revisen estos casos y emite, después de hacer un juicio, emite una sentencia y dice, bueno, hay que restituir los bienes robados. Claro, evidentemente, pues a lo mejor no hay manera de restituir lo robado a los auténticos propietarios en origen porque a lo mejor se han muerto. Si estamos hablando de algo muy viejo, como por ejemplo caso de abuelos, pues a lo mejor no se puede devolver. Si tus abuelos fueron ladrones y robaron a otros, pues estarán muertos a lo mejor. Depende, ¿no?, del tiempo que haya pasado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esto pasa, este mandato de devolución pasa a los descendientes. O sea, yo no sé cómo son los cuerpos de leyes, o sea, yo no entiendo de derecho ni de abogacía, no sé cómo funciona esto. Cada país además tiene sus códigos de leyes, pero a mí lo que se me ha dicho es que en el plano espiritual funciona así. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los descendientes no han robado nada, pero están disfrutando de algo que sí fue robado y además el robo generó que los descendientes de esa otra familia hayan vivido con dificultad y menoscabo. O sea, han vivido toda una serie de problemas causados, originados por aquella expulsión, por aquel no sé qué. A veces son problemas físicos, pero a veces son problemas emocionales. Tienen un trauma, tienen no sé qué, tienen una inseguridad, bueno. Entonces, en el mundo espiritual que a mí me habla, o sea, lo que me llega del cuerpo legal de la justicia sagrada es al descendiente le toca resarcir. Siempre que esté en su mano hacerlo, claro. Hay descendientes, claro, hay cosas que son muy antiguas, han sucedido muchas cosas y no siempre está en manos del descendiente regresar a los descendientes de los legítimos propietarios, devolverles todo porque han pasado siglos, por ejemplo, o han pasado, qué sé yo, generaciones y aquellos bienes robados pues ya no existen. Me explico. Pero entonces hay que hacer algo simbólico. Hay que hacer una devolución simbólica que de algún modo repare, aunque sea moralmente, que repare de algún modo. Tiene que haber una reparación en la energía. Y desde luego lo que la justicia sagrada exige es el arrepentimiento. Que esto también es bíblico. O sea, si tú no te arrepientes, no hagas paripé, no hagas pantomima, no hagas teatro, porque todavía se va a enfadar más el juez. O sea, se va a cabrear, va a decir, pero ¿tú qué? ¿Tú qué te piensas? ¿Que a mí me vas a engañar? Entonces, ojo, porque si haces teatro para salvar la piel en un momento de acto judicial y quedar bien, te van a apretar las tuercas más hasta que te arrepientas. Para buscar el arrepentimiento te pueden ir apretando más y más las tuercas hasta que caigas de cabeza contra el barro, contra el suelo y te des cuenta. Entonces, yo esto no lo digo, o sea, no se me ha dicho como una amenaza de decir arrepiéntete porque si no te vamos a joder. Perdón por la palabrota. O sea, no es eso exactamente, pero sí es como que a veces es necesario que la justicia sagrada muestre el rostro desagradable que puede llegar a tener. Es decir, para que la gente sepa, que no se lleven a engaño, que no hay impunidad eterna ni perpetua. Y que además, si tú haces algo que está mal hoy
y sales de rositas, puede que se les reclame a tus descendientes, puede que ellos vivan las consecuencias, puede que tengan problemas que no sepan ni de dónde les vienen, porque puede que se les esté reclamando una reparación, se les estén quitando cosas o se les esté presionando para ir a situaciones donde de algún modo se constele lo que hicieron a otros y por fin entren en esa toma de conciencia que implica el arrepentimiento. O sea, el darse cuenta y el lamentar lo que sucedió. Cuando es un descendiente el que vive esto, aunque no lo haya hecho, esto sirve. Sirve para reparar algo en la trama de energía, en la trama psíquica colectiva, por así decirlo. ¿Por qué? Porque además los antepasados están siempre mirando hacia los descendientes. Aquí conecto esto con lo que se me ha explicado en estos días, con lo que se me ha dicho y se ha insistido. Yo con mi crisis de identidad, de decir, no sé a quién pertenezco, no pertenezco a ningún colectivo, no encajo en ningún colectivo, y que se me ha dicho, no, claro que perteneces, tú perteneces a tus antepasados. O sea, para tus antepasados, tú eres suya. Cualquier antepasado que puedas pensar, sea del origen que sea. Pero tienes antepasados diversos, tienes toda una estrella de antepasados de diferentes orígenes. Ok, pero para cada uno de ellos, tú eres suya. Eres su descendiente y están pendientes de lo que hagas, están cerca de ti, están esperando poder vivir a través de ti procesos de liberación de la consciencia o de mejora, de sanación, etcétera, etcétera. Claro que esto no es una obligación, yo podría negarme, pero yo lo hago con gusto porque siento cariño, siento amor hacia mis antepasados, digamos, bondadosos. Los siento como una familia invisible. Entonces, bueno, yo acepto esto, pero claro que significa que entonces a través de mí, pues se constelan cosas, ellos están cerca, y entonces cualquier cosa que yo haga para reparar cosas colectivas o del tipo que sea, pues ellos están implicados. Y entonces eso a ojos de la justicia, pues es muy valioso. Porque no es lo mismo hacer un acto de reparación simbólico cuando, pues bueno, lo haces sí por amor al arte, pero no perteneces a ciertas raíces, que cuando lo haces perteneciendo a ciertos orígenes. Entonces tú puedes ayudar mucho más al patrón, digamos, a la red colectiva, a la red social colectiva, cuanto más centrada estés en tus raíces y más las integres y mejor te asientes en ellas. Y esto se cumple tanto para reparar tú, para devolver cosas a, digamos, colectivos con los que tus antepasados hayan portado mal, como para recibir, porque ojo, a veces tú estás en el rol y en el papel, en la situación de que tu familia, tus antepasados fueron los perseguidos, los masacrados, los no sé qué, y es a ti a quien se te debe devolver, o a quien se te debe reconocer algo, a quien se te debe reparar. Así que ojo, incluso pueden darse situaciones mezcladas. Puede ser que te toque devolver y resarcir cosas y que también te toque recuperar y recibir. Entonces, yo, por ejemplo, aplicado al tema de África que he tratado en 2 vídeos anteriores, a mí me toca devolver y reparar en calidad de descendiente de españoles y de todo el karma colectivo que tiene mi país. ¿Ok? Pero también me toca recuperar. O sea, hay antepasados míos que deben ser resarcidos, restaurados de algún modo. Su buen nombre debe ser reparado. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, no es sencillo, pero solo se puede resolver y solo se puede vivir si yo permanezco sin renunciar a mis raíces y centrada en mis raíces, por diversas y complejas que éstas sean. Porque yo cada vez que pienso, bueno, vale, pues voy a ser de un lado, de esta línea de raíces, pues tengo un sueño con otra línea de raíces, y bueno, es así. Como dije,
en el vídeo Justicia para África número 1, en el primero, en el que pone 1, pues yo recientemente he tomado conciencia de que he nacido en el centro de una encrucijada. Entonces, nacer en el centro de una encrucijada, que además no tiene 4 líneas, sino más, como una estrella, esto implica, bueno, una complejidad. Es todo un tema en sí mismo, ¿vale? Pero sí, poder permanecer en ese centro depende depende de que yo esté fija, integrada o firme en cada una de mis líneas ancestrales. Si me desplazo solo a una de ellas, salgo del centro. Y entonces esto no es bueno, es lo que estaba entendiendo estos días. Digo, no es bueno porque si elijo una sola de mis raíces y desatiendo al resto, me salgo del centro y quedan como hilos sueltos. O sea, entonces sigo generando un desgarrón, un problema en la matriz de energía, en el entramado de red del que yo procedo. Por compararlo con algo biológico que me entienda todo el mundo, el entramado de energía ancestral del que nacemos es como la placenta del vientre materno. O sea, la placenta es un órgano, es una envoltura súper ramificada, comparable con un árbol. Inclusive si la ves en fotografías, cuando la placenta sale del cuerpo, si alguien la ha visto, es como un árbol. Es muy gráfico, es todo arterias, venas, muy ramificado. Entonces, bueno, en la energía sucede algo similar. O sea, todos procedemos de un árbol, pero si tú empiezas a seccionar raíces y dices, no, solo me quedo con unas, pues ese árbol empieza a no estar entero, pierde fuerza, pierde integridad, pierde equilibrio. Claro que hay personas que no tienen tanta diversidad en sus raíces, hay personas que vienen de colectivos muy estables o que sus antepasados vienen del mismo sitio del mapa durante generaciones. Y, por ejemplo, el árbol ancestral de mi madre, hay una de sus líneas, de sus antepasados paternos, han vivido por siglos y durante muchas generaciones en el mismo punto del mapa. Pero, bueno, pues esto no es el caso de todo el mundo. Y bueno, en España y en otros países es muy normal que haya mucha mezcla, más de lo que la gente piensa. Que esté escondida o inconsciente es otra cuestión. Bueno, entonces, como decía, la justicia sagrada se toma su tiempo. Espera a ver si hay movimientos de crecimiento, de desarrollo, de toma de conciencia, de aprendizaje, de arrepentimiento, antes de recibir el permiso divino de entrar. El que decide finalmente soltar a la justicia sagrada en su faceta más punitiva, por así decirlo, es Dios. Porque la faceta punitiva de la justicia sagrada es como soltar a la jauría de perros, o como soltar a los agentes de la ley más extremos. O sea, eso siempre tiene un grado de destrucción, de cosa desagradable, de golpe. O sea, no es agradable para las almas implicadas que van a recibir corrección. Puede darse destrucción si las cosas están muy mal abajo, por así decirlo. Entonces es Dios el que da el permiso. No es que la justicia sagrada no quiera actuar, es que está retenida. Es como digo, como una jauría de perros que están encerrados. No, solo los dejan salir si se considera que deben salir, o como un grupo de agentes, ¿no? Agentes de la ley que solo salen a perseguir si se les da la orden desde arriba. Entonces, bueno, es mejor hacer las cuentas antes. Pero bueno, pues a veces se dan muchas resistencias. Así como en los procesos de terapia también a veces hay resistencias. Se te está poniendo delante de la cara una y otra vez algo para que lo aprendas y tú te resistes y no quieres. Porque estás muy apegado a tu viejo modo de ser, o porque no acabas de entender algo, o por lo que sea.
Entonces, bueno, pues es todo un tema. Con la justicia sagrada sucede igual. Hay muchísima resistencia en nuestro mundo a la acción de la justicia sagrada. Entonces, bueno, no quiero hacer un vídeo muy largo, porque además probablemente habrá más de uno sobre estos temas, pero sí quiero terminar diciendo que por volver a tomar el tema de la esclavitud, que es un tema sangrante, que a Dios le desagrada mucho, hasta donde yo sé. Bueno, pues ¿qué pasa con el tema de la esclavitud? La esclavitud ha sido practicada en todos los imperios del planeta Tierra que han estado en todos los continentes. O sea, la esclavitud no es solamente una cuestión de que España, de que Europa... Bueno, hubo esclavos en América, en los imperios americanos, los aztecas tenían esclavos, bueno, en la China, todos los imperios que pensemos, en la India había esclavos, en África también ha habido esclavitud de ellos mismos, o sea, de sus propias guerras, de sus propios imperios. También ha habido imperios en África, civilizaciones avanzadas en el sentido tecnológico, o sea, en el sentido, bueno, que la gente se piensa que África son solo aldeas y chozas, pero ha habido de todo, y sí, ha habido esclavitud también interna. No digamos pues toda la zona de los países árabes, donde la esclavitud todavía existe al día de hoy. O sea, en ciertas zonas, o sea, hay todavía tráfico de esclavos, medio encubierto y tal, pero o sea, bueno, entonces ha habido esclavos también. Los vikingos cogían esclavos, mercadeaban con esclavos. Los propios eslavos han sido comerciados como esclavos. Incluso se dice que la palabra eslavo, hay una hipótesis, una teoría que dice que la palabra eslavo viene de esclavo. O sea, que no es que solo se haya mercadeado con los africanos, ¿vale? Se ha mercadeado con todo el mundo. De hecho, en España, por ejemplo, los moriscos, había una serie de colectivos del norte de África y de otras zonas, zonas árabes y tal, que cogían esclavos. Y, bueno, se crearon algunas órdenes religiosas, la Orden de la Merced, por ejemplo, creada por un santo, ahora no me acuerdo su nombre, pero esta orden y algunas otras se crearon precisamente para liberar gente de este país que era tomada como esclavo. Entonces era tan sangrante el tema de la esclavitud que pues había que pedir dinero, se pedía dinero a la gente para poder pagar los rescates y poder liberar personas, poder liberar almas. Entonces, bueno, la esclavitud, como digo, pues ha estado en todas partes. Entonces, cuando se da un movimiento de justicia sagrada que tiene que ver con la esclavitud, hay que ver a ver si se está haciendo en todo el planeta, para todo el mundo, porque entonces todo el planeta lo va a pasar muy mal si no hace cuentas con esto, o si es que solo está dándose algo local con un colectivo. ¿Ok? Entonces yo, lo que me llegaba ayer y antes de ayer, pues no sé si se refería solamente a España o si se refería solamente a los esclavos africanos. A mí me llegó una cosa referida a las personas esclavizadas procedentes de África. Me llegó todo un tema con las primeras madres que fueron llevadas allí. Entonces, bueno, no lo sé. Yo me he enfocado en el asunto africano porque es lo que me ha llegado. Podría ser que se tratara del momento en que la justicia sagrada exige cuentas sobre algo de eso. ¿Ok? Pero que nadie se piense que esto va a ir solo de este tema, o sea, en un momento dado o en otro, o sea, la justicia sagrada va a pedir cuentas por el resto de esclavitudes. Es posible incluso que algunas cuentas ya las haya pedido y que algunas situaciones desgraciadas que se han vivido en países, en naciones o en continentes tengan que ver con justicia sagrada castigando o acogotando o atando o destruyendo cosas que de algún modo tienen que ver con, vamos a decir, daños pasados asociados con la esclavitud. No lo sé, lo dejo dicho de todos modos para que se sepa. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido un gran movimiento colectivo, progresivo, lento, a copia de generaciones, de irse dando cuenta que el racismo no puede ser,
que minusvalorar a una persona por el color de su piel está muy mal. Y bueno, pues hubo todo este movimiento en pro de los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos, por ejemplo. Hubo todo el movimiento de abolición de la esclavitud y todo esto de a poco parece que se ha ido corrigiendo, pero no del todo, ¿ok? No del todo, no del todo, porque todavía hay mucha resistencia y hay muchas cosas enconadas y hay todavía mucho trauma sin resolver. Hay mucho trauma sin resolver en la parte afrodescendiente y hay mucha resistencia todavía en la parte, digamos, de los descendientes de quienes se lucraron o aprovecharon de las tratas, de las redes de esclavitud con personas de origen africano o descendientes de. Entonces, bueno, yo estas cosas las he observado, por ejemplo, cuando hace años empezaron a llegarme cuestiones sobre África. Una de las cosas que me llegó era que debía revisar todo el tema de la esclavitud. Fue cuando descubrí ese tema porque yo no había sido consciente de él. O sea, yo había ido al instituto, había ido a la escuela, pero no me habían hablado en profundidad de lo que significó la esclavitud y de cómo vivimos en un sistema que en gran parte le debe su economía a todo lo sucedido con la esclavitud. Entonces, bueno, me cayó como una venda de los ojos y lo lamenté mucho. Estuve realizando mis oraciones por una serie de grupos de almas que llegaron a mi patio, que venían de los barcos esclavistas, almas pues que fueron arrojadas al mar, o sea, personas que murieron durante la travesía o incluso pues que fueron asesinadas durante la travesía, bueno, en fin. Y yo estuve rezando por esas almas, por esas personas que nunca tuvieron una tumba, unos ritos funerarios adecuados, y ahí se inició pues toda una toma de conciencia de cosas. Pero recuerdo que lo empecé a compartir en el Facebook. Hablé de ello y enseguida hubo alguna persona que me acusó de manera más o menos directa de estar absorbiendo mentalidad de lo que hoy llaman woke, ¿no? Como decir, ay, mira, ahora qué pasa, que te han comido la cabeza los del Black Lives Matter, o sea, el movimiento este de las vidas negras importan. Y se me dijo esto como con tonillo condescendiente, casi como una crítica negativa. Digo, pero bueno, ¿pero qué pasa? Que yo trabajo con el tema de los muertos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar de los muertos que llegan a mí? Que es un crimen ahora. Está mal decir que hubo no sé cuántos decenas de miles de ahogados en el mar. Bueno, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento se nos ha ido la cabeza o que ya no podemos hablar de la verdad? ¿Qué pasa? Que si se cometen excesos con algún movimiento de estos tampoco se puede hablar del daño contrario. O sea, todo tiene que ser siempre tan polarizado. También ha habido alguna persona que me ha acusado de autoodio. Y todo el tema de la conquista de América y de las islas y tal, pues yo que he sacado el tema muchas veces, pues también ha habido, o sea, me ha llegado pues que hay todo un movimiento realmente de resistencia que dice que esto es autoodio, que es campaña, que es una leyenda negra, que en realidad los españoles que no fueron ni remotamente tan malvados como los ingleses y como los franceses, y yo siempre digo, pero vale, a ver, sí, pero esto es como la discusión de los niños en el patio del colegio cuando la maestra les reprende porque han hecho un desastre y se pelean y se señalan entre sí. Fue él, no, él es peor y el otro hizo más daño. Pero bueno, pero al final todos han estado colaborando en algo. O sea, todos tienen una parte de responsabilidad. Y lo que no puede ser es que intentes revisar un tema, intentes hacer tus propias cuentas, tu propia toma de conciencia como española de todo esto, y te salten con problemas, te salten reacciones negativas o te encuentres pues que hay todo un movimiento realmente de resistencia organizada. Esto se ha convertido en un tema polarizado. O sea, polarizado en dos bandos y no parece haber una voluntad de
resarcir verdaderamente en lo que se pueda resarcir, de hacer como este movimiento energético de restitución, de reparación. O sea, claro, yo no puedo, como descendiente de españoles, que además en mi familia pues realmente no ha habido esclavistas y tal, yo me he beneficiado del tema de la esclavitud por el hecho de haber nacido en España y bueno, pues por la economía que mi país ha tenido con eso. Pues, pero yo qué sé, yo no puedo arreglar el pasado, ¿no? Pero sí puedo hacer mi aporte como chamana, pues si mi aporte es ayudar a las almas que quedaron por el camino o a las que vengan a mi casa, pues yo lo hago. Y ya está, es mi manera de dar un reconocimiento y escucharlas y escuchar su versión del asunto y contribuir a despejar leyendas negras sobre, por ejemplo, sus creencias, sus colectivos, su cosmovisión. O sea, dejar de demonizar tanto lo que es oscuro, de color. O sea, que esto además, esto del racismo espiritual me viene llegando desde que empecé, porque de esto ya me habló Anubis en el año 2004. O sea, la energía negra y todo lo que sea de color negro y los cuerpos negros, o sea, los animales negros, todo está siempre demonizado, pero es una locura total, porque de hecho algunos de los seres y entidades más malvadas de todas son seres de luz y son luces. O sea, de hecho es que incluso se cumple en el plano físico. O sea, si tú prendes un fuego, una vela de noche, van a morir allí un montón de insectos, de animales que se acercan al fuego y mueren. Tú con ese fuego puedes crear un incendio y es algo de luz, pero puedes, provocar males enormes. En cambio, la noche en sí no ha matado a nadie. ¿Me explico? O sea, la noche es al revés, nos da descanso y nos da reparación. Cuando la noche está bien tratada, es reparador. Entonces, habría mucho que hablar sobre la demonización del oscuro y sobre la hipervaloración de lo luminoso y sobre las luces malvadas que yo digo. En fin, pero pues no me quiero ya extender en eso, solo decir que, que contribuir a todas estas tomas de conciencia a veces es lo único que podemos hacer algunas personas para paliar cosas, para saldar las cuentas de nuestra familia, en el sentido de decir, si mis antepasados como miembros de este país se beneficiaron en algo de todo esto, pues yo hago mi aporte. Lógicamente yo, pues por ejemplo, soy una mujer pobre, entre comillas, es decir, no tengo más repercusión. Pues haré lo que pueda. Pero no se me está pidiendo que repare la historia y que arregle el mundo. Se me está solo pidiendo, lo único que se espera de mí es una toma de conciencia, como un arrepentimiento simbólico, por así decirlo. O sea, que mi corazón de veras entre en la verdad y que se posicione en nunca más esclavitud, nunca más esos maltratos, nunca más racismo, etcétera, etcétera. Y una manera de demostrarlo, además, es atreverse a hablar en voz alta de estas cosas. O sea, dar la cara, salir al escenario. Como cuando en el Facebook, ¿no? Yo dije, pues voy a hablar de este tema. Y saqué el tema de los africanos esclavizados. Y ¡pum! Que luego le llevas alguna bofetada o algún desprecio o algún escopitajo, pero tienes que dar la cara, no puedes estar ocultando algo así, sino qué clase de arrepentimiento y de toma de conciencia has tenido. Entonces, hacer estos vídeos también es una manera de dar voz, de seguir dando voz a esto, en este caso con mi propia voz. No quiere decir para nada, de ninguna manera, que esto sea autoodio, porque yo amo mucho a mi país, me siento bien asentada, especialmente en la zona del mapa donde vivo, amo a mis vecinos, no quiero el daño para ellos, ni mucho menos, ni estoy pensando que seamos más malvados que, todas las otras civilizaciones que han cogido esclavos. De hecho, la humanidad ni siquiera es la única especie que toma esclavos, porque leí hace un par de años en un libro sobre biología que, por ejemplo, las avispas y no sé si algún otro insecto toman esclavos. O sea, toman larvas de otros animales para que luego sirvan y para utilizarlas como,
como herramienta de trabajo, vamos a decir. Esto tengo que contrastarlo mejor, ¿no? Pero sí, he leído cosas, ¿no? De los mundos, en el mundo de los insectos existe el fenómeno de adueñarse de otros insectos y hacerlos trabajar para la propia causa, por así decirlo. Entonces, bueno, el fenómeno de la esclavitud debe formar parte de las cosas que pueden darse en la naturaleza, pero el ser humano se supone que debe ser algo más que una simple bestia, se supone que tenemos empatía, que tenemos una serie de capacidades para pensar y se supone que nuestro corazón tiene que estar vivo y, bueno, ciertas cosas te tienen que doler. No deberías hacer ciertas cosas hacia otro ser humano, por lo menos. Ok. Entonces, bueno, con esto pues voy a dejar este vídeo, aunque pues probablemente este tema continuará.